El ser humano es una criatura terrenal y espiritual. ¿Por qué es tan importante esto? Lo descubriremos, pero fijaros bien si es importante. Bueno, vamos hacia adentro. Aquí tenemos el perrito amigo. Son episodios de toda esta epopeya que están operando desde el cielo. Están los que operan. Y lo que veo por todos lados, que estas figuras son las de... El ser humano es un ser espiritual y terrenal. Por tanto, las doctrinas espirituales deben existir. Pero ¿qué hay si hubiera alguien que quisiera convertir las doctrinas espirituales de liberación en algo de sometimiento espiritual? Esa es la historia humana de las religiones. ¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Pareja. Está usted viendo la vista más alta posible de Bangkok, capital de Tailandia, desde el Mahanathon Tower, el edificio rascacielos más alto de Bangkok, con 314 metros de altura y 77 plantas. Bangkok es una ciudad impresionante de más de 10 millones de habitantes. Por cierto que el Mahanathon tiene un Skyview o pista de metacrilato para ponerte sobre los 314 metros sobre el vacío, no apto para gente con vértigo, como es el caso. Bangkok es una ciudad ciertamente gigantesca, vertiginosa y caótica. Es una ciudad donde conviven más de 10 millones de habitantes y en todos y cada uno de los comercios y casas existe este pequeño templito o mini altar, del que hablaremos en el futuro. Bangkok y toda Tailandia se caracteriza por los night markets y una sucesión o fila interminable de puestecitos de comida. Muchos de estos puestos tienen un fuerte olor para el que no esté acostumbrado. Aquí vemos un puesto donde para snack hay grillos, gusanos de seda y saltamontes. No me comí ninguno. Vemos una estatua aquí de Optimus Prime y vemos muchos cables vistos por fuera, que es una constante de toda Tailandia. Es un país en vías de desarrollo que no está del todo rematado o terminado. Una de las atracciones turísticas es el paseo por los clones o canales y el río Mekong. Ello se hace desde una longtail, esta típica canoa con motor de cola larga. No es una atracción muy romántica, puesto que el río no huele demasiado bien y se ve que está muy saturado y contaminado. Y es que más de 10 millones de personas en tan poco espacio son demasiadas, y también para el río. Desde esta longtail podemos ver muchísimos edificios colindantes con el río, algunos grandes rascacielos, casas que están regular y muchas otras que están mal. Es un país donde no hay mucha clase media. En cualquier caso, vemos la espalda de muchísimos templos muy importantes de Bangkok. Algo muy interesante es que estamos viendo un Buda cubierto de pan de oro gigante en ese templo, junto a una serie de casas alrededor. La verdad, no voy a decir que sea de extrema pobreza, es que son así. Simplemente es un modelo no occidental que hacen lo que pueden, ¿no? Esto es súper pintoresco. En Bangkok hay libertad de culto y hay más de 400 templos, la mayoría de ellos de corte budista, con motivos hinduistas. Aquí podemos ver el Gran Buda reclinado, uno de los más importantes. Sin embargo, en este vídeo nos vamos a centrar en el más importante de todos ellos, el Gran Palace y el templo del Gran Buda Esmeralda. Para poner brevemente en contexto, diremos que el Gran Palacio Real es un complejo de edificios que ha sido la residencia de la familia real de Tailandia desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Es un conjunto de templos y el más importante de ellos es el que alberga el Gran Buda Esmeralda, una figura mística
que es la guardiana de Tailandia. Pero hay mucho más, porque están los grandes guardianes gigantes, está la gran estupa bañada en pan de oro, impresionantes figuras y sobre todo algo que me pareció fascinante, como es el grabado, el mural interminable que explica la epopeya del Ramakien, la leyenda del dios Rama contra el dios Tosakam, con la ayuda de Hanuman, el rey mono, muy conocido incluso en Occidente. De modo que os ruego que me acompañéis al interior de este gran palacio para desentrañar sus secretos, sus misterios, su simbología, sus grabados, sus materiales, el porqué de la existencia de estos templos, la verdadera función energética, la verdadera historia secreta de las religiones y sobre todo intentando estimular vuestra capacidad de asombro y de fascinaros por comprender algo nuevo de otro mundo exótico como es Tailandia. Bien, estamos en la puerta del Gran Palacio, que es la principal atracción turística, templo de esta zona del centro del río de Bangkok. Podemos ver, sobre todo a mi derecha especialmente, las dos entidades o los dos dragones custodios típicos de los templos, típicos también de los templos cristianos, dos seres tipo dragón, perro, y siempre hay como dos figuras quiméricas, monstruosas, desafiantes que guardan la entrada a este tipo de templos. Esto simplemente es un entremés, vamos hacia adentro. En la entrada del templo me encontré unas figuras de unos guerreros ensartando con su lanza a un dragón. Esto me recordó de inmediato a algo que conocemos muy bien los occidentales. En la entrada del Gran Palacio estamos viendo aquí a estos guerreros con una lanza y si sois españoles y especialmente catalanes os sonará la escena. Estamos viendo la misma escena de San Jorge derrotando al dragón, porque ellos están con la lanza pisando la cabeza del dragón. Dragones que igualmente hemos visto como custodios en las puertas de entrada de este y tantos templos asiáticos desde la antigüedad. Al entrar al Gran Palacio se ve algo fascinante, además de sus bellos colores y la policromía. Lo primero que se ve es un gran mural que recorre toda la pared exterior, todo el perímetro de la primera parte o el primer palacio dentro de este conjunto de templos y palacios. Es un interminable mural que hace bello todo el conjunto y se ve algún tipo de historia épica, desconocida para los occidentales pero muy famosa para los tailandeses. Se describe nada más y nada menos que la epopeya del Ramakien. El Ramakien es la versión tailandesa del cuento original indio el Ramayana. Es una adaptación del siglo XVIII en Tailandia. Esta epopeya cuenta la historia del príncipe divino Rama, una encarnación del dios Vishnu, que luchó para liberar a su esposa Sita, que fue secuestrada por un malvado dios demonio llamado Tosakam. En su lucha contra este gigante demonio, Rama es ayudado por un personaje muy conocido para las personas que practican Muay Thai, por ejemplo, el dios mono blanco Hanuman. Hanuman es el hijo del dios de los vientos, que se convirtió en el general del ejército de los monos y que ayudó finalmente en su victoriosa guerra de Rama contra el dios demonio Tosakam. Es una maravilla la mera contemplación de todo este extensísimo mural con muchas secuencias de la historia a modo de viñetas donde se representan una y otra vez los personajes dando una sensación de movimiento. En ellos se pueden ver dioses reptilianos o dioses demonio reptil de tipo rojo, verde, marrón, humanos corrientes y otro tipo de dioses de diversa categoría, además de vimanas y otras cosas absolutamente fascinantes. Lo veremos luego. Un vimana, o lo que parece ser un vimana, que es que se abren las puertas del cielo y hay como unos palacios flotantes donde casualmente tenemos el dios albino y otros reptiles que están operando desde el cielo. Están los que operan en las nubes y los que operan dentro de los templos. Y aquí tenemos batallas, lo que parece ser batallas entre ellos, entre sus propias facciones. Lo más gracioso es que vemos entre estos reptiles unas criaturas homínidas. Y una vez que se contempla el Ramakien por todo el perímetro, se accede finalmente por un pasillo a un patio interior donde se halla el templo del gran Buda Esmeralda y una serie de maravillas misteriosas que pasamos a desentrañar.
Aquí tenemos un pequeño espacio donde está prohibido estar sentado con zapatos o entrar con zapatos. Si vemos la estructura completa, vemos ahí esa casa y esa estructura con la forma flamígera, y el hecho de entrar descalzo a los templos implica una voluntad de que exista un contacto electrofísico entre esa estructura y la persona que entra dentro. Los templos musulmanes y también judíos, las normas de Moisés o de las tribus de Israel también decían que debes entrar descalzo al templo. Implica una voluntariedad de que tú toques con tu energía al templo y haya ese intercambio. Es uno de los secretos. Sitio sagrado, ande usted descalzo. Una cuestión para mí siempre especialmente fascinante de los templos es la cuestión de los custodios o guardianes. Vamos a ver dos guardianes muy especiales de un templo y unas escaleras. Y también vamos a hacer mención a unas pilas que vi que se parecen a las de agua bendita de las iglesias occidentales. Quizá no seamos tan distintos. Estamos aquí en otra de las zonas. Vemos aquí esta estupa gigantesca bañada en pan de oro, pero sobre todo lo que me gustaría es que vierais las concomitancias que pueden existir entre los diferentes templos cristianos del mundo occidental con los de aquí. Tenemos ahí una pila con una especie de hojitas verdes, pero que haría las veces como de función de esto que tenemos en nuestra iglesia católica de el agua bendita. Niño, échate agua bendita en la cara. Me gustaría decir que el agua que está realmente bendita, que da propiedades, sería el agua que se mueve. El agua estancada está muerta. Por tanto, en los templos, cuando tienen agua muerta, ¿vale?, y piden que te la esturres por la cara, pues quizás no sea lo más beneficioso desde un punto de vista energético. Pero quizás el objetivo de estos templos sea buscar tu estancamiento vital por unos momentos, para que prestes energía y de algún modo acabe aquí condensada en estos enormes condensadores que son estas estupas o estas campanitas. Son enormes capacitores o condensadores de energía vital humana. Este es uno de los grandes secretos, ya un secreto a voces de esta humanidad desde hace muchísimos siglos. Y el patrón se repite continente tras continente con ligeras variaciones. Muy interesante la cuestión que tenemos aquí de esta garra o de estos custodios del templo, que en realidad, fijaros bien, pero es una especie de mano o de garra que si nos acercamos son como cinco dragoncitos o 5 flamas en forma de dragón. Realmente estas entidades custodias podían tener realmente esta forma en el otro mundo. Una mano que detiene al invasor, ¿no?, al que no tiene buenas intenciones. En este caso yo tengo buenas intenciones, tranquilo. Hay un descenso, como si fuera el propio Kukulkan, y tenemos ahí esa mano de 5 garras, que son 5 dragoncitos, ¿vale? Se parece muchísimo a las representaciones también de los nagas hindúes, es extraordinariamente, o sea, el sincretismo con la cultura hindú es brutal. De modo que vamos a ir dejando aquí las entidades custodias, ¿vale?, que custodian su templo, y vamos a seguir analizando el gran palacio. Y ahora vamos a acercarnos a la antesala del Santa Santorum de este gran palacio, el templo donde se encuentra el gran Buda Esmeralda, una figura mítica y mística protectora de Tailandia. Estamos a punto de entrar al templo del Buda Esmeralda y, como dije, en concomitancia con normas de las propias tribus levíticas o de ciertos templos, incluso musulmanes, no se puede entrar descalzo, ¿vale? Entonces me voy a quitar las zapatillas, ¿vale? Y como dije en el templo maometano, afortunadamente, creo que me he puesto unos calcetines que no tienen agujero en el pie, ¿eh? Porque siempre las madres temen que tengan un tomate los calzoncillos. No tienen, ¿vale? Como decía, existe una intención deliberada del creador del templo de que exista un contacto físico entre la piel del habitante o del que entra al templo con el propio templo en sí. ¿Por qué? Porque, como se sabe actualmente, las zapatillas de goma y todo el calzado es un aislante. Por ejemplo, el que hace grounding sabe que es bueno, ¿vale?, por la ionización negativa de que tengas contacto con la arena de la playa o con el césped, ¿no?, del parque. En este caso quieren que tengas un contacto con la superficie del templo. ¿Por qué? Porque estamos viendo un mega capacitor y recolector de energía humana. Para recogerla necesitas estar descalzo y para ser influido por las propias energías del templo, en un feedback. Normalmente, dadas las dimensiones del templo y el tiempo que puede estar ahí, según qué templo, tú vas a salir perdiendo en ese intercambio si te mantienes demasiado tiempo. De modo que vamos para adelante. Detrás tenemos también otra pila
y vemos cómo la gente que viene lo que hace es unta la flor y se da con ese agua estancada en la cabeza, supuestamente en el chakra corona, ese punto de conexión con lo verdaderamente espiritual, con la unidad, cuyo punto de acceso hiperdimensional es el chakra corona. Pues estamos aquí en la puerta del templo, convenientemente descalzos, para que la china vestida de militar no nos eche la bulla, y vamos a ver el Buda Esmeralda. Vamos hacia adentro, aquí tenemos el perrito amigo. Y en este momento se cortó la grabación porque está prohibido grabar el Buda Esmeralda desde su interior, desde el interior de esta parte del templo. Sin embargo, como buen español que soy, si te prohíben algo lo haces, y tomé unas imágenes desde la ventana exterior haciendo zoom para que veáis imágenes de propia mano de esta figura, que ciertamente no es cualquier figura, es una figura de origen mítico tallada en jade y, como veis, muy pequeñita. Mide 65 centímetros de alto por 50 centímetros de ancho. Está acompañada de todas otras figuras y tiene un origen mítico. Un sabio hindú llamado Nagasena al parecer la creó con poderes psíquicos, como si fuera los anillos de poder del Señor de los Anillos, junto con la ayuda de los dioses Indra y Vishnu. Ahí es nada. Esta figura se perdió durante años por los reinos del sur de Asia, hasta que al parecer en el siglo XIV, en Chiang Mai, en uno de sus templos cayó un rayo y rompió un chedi, un almacén de reliquias de un templo budista. Al parecer salió un Buda bañado en estuco y al quitar la capa de estuco reveló este gran Buda verde esmeralda, que no es cualquiera, es el patrono protector de Tailandia. Decía Nagasena que el reino que albergase en su interior la figura siempre tendría suerte. Y ahora voy a compartir con vosotros las impresiones que me dejó la imagen de esta poderosa estatua. Estamos saliendo del Buda Esmeralda y no nos han dejado grabar. La escena que se presenciaba era la gente conectando en posición de flor de loto o el chakra raíz al suelo, ¿vale? Y delante teníamos unas figuras que en lugar de ser apóstoles eran figuras de dragón, draconianas, y arriba de ellos una especie de tartas y de recolectores. Es decir, esas figuras están recogiendo por el culto al propio Buda la energía de adoración para ser condensada y absorbida por el Batería Temple, el Battery Temple. Parece increíble, ¿verdad? Pero así es. No puedo evitar pensar la cantidad de energía vital y etérica de las personas, miles de personas de todo el mundo que acuden a ver la figura. Si alguien ve en este canal mi trabajo sobre la Virgen de Montserrat, comprenderá que la historia de la estatuilla con poderes que aparece mágicamente y casualmente es una constante en las religiones. El ser humano, queridos amigos, es una criatura terrenal y espiritual. Es lógico que se intente hacer unas enseñanzas de tipo espiritual. Sin embargo, os puedo decir que la historia de la religión humana o del ser humano conocido actualmente es la historia de una serie de entidades, de reyes y de dioses desconocidos que intentan imponer una serie de cultos espirituales, pero que paradójicamente someten espiritualmente al individuo. De algún modo, en la mitología moderna del siglo XXI, en lo que ha trascendido, se sabe que los reptiles tienen algo que ver con todo esto, o las entidades dragón, como las que están por aquí. Fijaros bien en el techo de este tipo de templos, que se ve un techo como por escamas. Si ampliamos un pelín, claramente estamos viendo las escamas, o el techo, o las tejas tipo escamas. Podría haber otro tipo de tejas, pero existen las escamas. Bien, la cuestión es que la historia de las religiones humanas se caracteriza por la creación de unos cultos que intentan hacer que el humano construya templos gigantescos, como estos que estamos viendo, en este caso de corte budista, como un sincretismo proveniente del hinduismo, y al mismo tiempo mensajes de liberación individual de algunas personas concretas. Una de ellas fue Jesucristo, pero antes en el tiempo fue Buda. Sin embargo, sobre la historia de la aparición del budismo hablaremos en otro vídeo. Antes me gustaría que viéramos aquí ciertas concomitancias que existen con los templos españoles y sobre todo la leyenda y la historia de Rama, el Ramacán.
y la epopeya de su lucha contra el demonio Tosakan, con la ayuda de Hanuman, el rey mono, en quien se dice que Akira Toriyama se inspiró para crear el famoso Son Goku de Dragon Ball. En cualquier caso, me parece de aspecto siempre muy draconiano, más que de mono. Remato yo mismo este fragmento porque un guardia del templo me impidió grabar y narrar al mismo tiempo, pero desafiando su mandato conseguí grabar estas imágenes delante de la representación del Ramakán. Bien, estamos viendo un interminable mural que rodea todo el palacio, donde está la leyenda de el Ramakian o el Ramakien. Es la batalla del dios Rama, supuestamente humano o de apariencia más o menos humana, pero no totalmente humana, contra un demonio llamado Tosakan. Son muchísimas escenas de tipo bélico, es una epopeya típica tailandesa que enlaza con el Ramayana. Entonces, fijaros bien que hay muchas constantes. Y vemos también una cosa interesante de moradas en la montaña, moradas en las montañas, donde viven otra serie de deidades. Con lo cual, síganme los buenos, vemos el concepto del monte Sinaí ahí representado. Dioses extraños que viven en las montañas. Los dioses del Olimpo vivían en una montaña. La leyenda de Rama hace referencia a cómo el dios Tosakan, un demonio, que podemos enlazarlo con las criaturas reptilianas, intentó seducir o secuestrar a su esposa para que se enamorara de él. Una persona que intenta seducir a tu novia y robarte la novia. ¿No les ha visto eso? Te podrán robar el dinero, pero robarte la novia son palabras mayores. Y exige venganza. ¿Qué hizo el rey Rama? Asistirse de unos dioses monos, de unos seres monos que están grabados en las paredes. El rey de estos seres monos es conocido como Hanuman. El que conozca el Muay Thai y ciertas artes marciales, muchos gimnasios se llaman Hanuman en homenaje a estos reyes monos. Entonces tenemos batallas de humanoides contra monos, contra estos seres demoníacos que concretamente y casualmente coincide con lo que sabemos ahora en alienología, los reptilianos. Existen reptiles de la casta trabajadora que son marrones, otros verdes, de un estatus más elevado pero poco, los guerreros rojos y los dragones albinos, que harían referencia a la casta gobernante. También es muy interesante que estos templos, en su parte principal, se ocupan, son los dragones, los regentes. Los seres humanos son totalmente residuales en todo esto. La cuestión es que estamos viendo un dios que se vale de otra creación, un rey mono, para triunfar. De algún modo, estamos viendo en esta representación toda una epopeya, una serie de viñetas de una gran historia épica, que es la que ellos tienen, que enlaza con el mito del Ramayana hindú, que está más a la izquierda en Asia. ¿Qué concomitancias podemos ver con respecto a lo que tenemos nosotros? Si alguien ha visitado el Palacio del Escorial, que yo debo un vídeo sobre el Escorial, ya lo haré cuando pueda, vemos siempre representaciones bélicas pintadas por las paredes. Si vemos los grabados asirios, representaciones bélicas por las paredes. Los palacios reales siempre están representados de epopeyas, batallas épicas. En el Escorial se representa la batalla de San Quintín. Aquí, fijaros bien, en este mural concretamente, sí se están viendo seres humanos de los corrientes actuales, pero junto a ellos conviven estos seres raros, humanoides con reptil, ¿de acuerdo? Humanoides con reptil, y hay diferentes colores, marrones, verdes. ¿Cuáles pueden ser estos hombres monos? Estos hombres monos podrían ser los llamados Nungal. El Nungal es una creación genética de Enki, hijo de Anu, ¿vale? Uno de los regentes planetarios de la Tierra. Creó una variante de reptiliano pero adaptado a la Tierra. Es una variante genética que por tanto debe ser admitido porque he utilizado material de la Tierra para crearlo. Sin embargo, estos Nungal son los que se rebelaron frente al trabajo esclavo, razón por la cual frente a esa rebelión y esa huelga general brutal en Sumer o en aquella zona, se decidió crear al ser humano moderno. El ser humano moderno, según las mitologías, es una creación para mano de obra esclava. ¿Qué es lo que pasa con el siglo de los milenios? Que han adquirido autonomía y mucho conocimiento. Fijaros bien que tenemos ahí un vimana volador. El que esté familiarizado con los vimanas sabe que son palacios del cielo que los antiguos veían castillos voladores. Lo más gracioso es que en el hinduismo se conocía que cada dios local tenía un vimana y, por ejemplo, el vimana del dios equivalente a Enlil o Enki, el dios del viento, la gente lo reconocía. Por ahí va el palacio de Enlil, es decir, la nave de Enlil, qué majestuosa, tiene un rayo flamígero que acaba con su enemigo. Por lo que sea, en el pasado, estos dioses se dejaban ver, pero en un cierto momento de la historia no fue operativo y desaparecieron de los cielos. Y cuando se dejan ver,
es por fallo o por gente que puede deducir su existencia, como el famoso tema de las naves invisibles, que sabéis que es marca de la casa del canal, que me pedís más información y tranquilos que la tendréis. Entonces, fascinante toda esta obra, pero aún hay más. Bien, mientras seguimos viendo los murales de manera interminable, vemos que lo importante es una especie de control mental para que la gente vea que lo importante es crear templos, además con una estructura determinada. ¿Por qué deben guardar esta estructura los templos? Muy importante, es importante la forma de los templos, es importante, hablaremos de eso. Luego también estoy viendo que a veces en algunas de las escenas se representan algún tipo de armas que son como de energía. Había un mural donde se creaba una especie de campana protectora a base de una emisión de una entidad, como un campo de fuerza que protegía el templo lanzado por una entidad draconiana. Muy interesante si ampliamos esto, que vemos que esta entidad, que puede ser el dios Rama, es de color verde o azulado, cianótico, como algunos dioses del hinduismo. Pero, ¿qué otro dios famoso tiene la cara verde? Osiris, en Egipto. Por tanto, estamos viendo una serie de epopeyas, al igual que cuando vimos el mito de Osiris pintado en el templo de Edfu, vemos lo mismo, grabado, en este caso, de piedra, con una epopeya. En este caso, ya no se graba en piedra como los asirios y los sumerios, sino que se pinta directamente, con lo cual tenemos unas concomitancias brutales con los grabados policromados de la Iglesia ortodoxa. En la ortodoxia cristiana, para traer la historia de Jesucristo, la historia interesada de hacer un culto sobre una historia de liberación espiritual, se pintaban viñetas en las paredes. Viñetas, como la gente no sabía leer, pues se los pintamos con un cuento, Mortadelo y Filemón, y entonces este tipo de epopeyas. Y vemos seres humanos contra humanos que no parecen tan humanos, de caras de colores, dragones y seres monos. Toda una historia épica, como podía ser perfectamente Endgame y la historia de los Vengadores, con seres de todos los colores. Aquí estamos viendo estas representaciones, estas batallas de los seres monos contra los dragones. Estas imágenes que estamos viendo de que están descansando, que están rezando, que están asaltando el templo, son simplemente episodios, de toda esta epopeya larguísima, ¿eh? De hecho, dicen que el Mahabharata es una historia larguísima que cuenta una batalla que dura 3 días, pero es larguísima contando los prolegómenos, la batalla y lo que pasó después. O sea, aquí no escatimaban en minutos, ¿no? Cuanto más larga, mejor. Me parece fascinante también estas barcas con esa puerta, exactamente iguales que los egipcios, ¿vale? Representaciones egipcias tienen este tipo de embarcaciones. Estos templos situados también en las orillas de los ríos, preferentemente, como la mezquita catedral. ¿No van a reñir? Un guardia, vale. Y finalmente, con esta batalla de dioses, de reptilianos y de humanos, es una batalla muy cruenta, nos despedimos teniendo en cuenta que la historia de los Pandavas y los Kauravas, o la guerra de los Devas contra los Aksuras, es súper famosa en el hinduismo, y esto es simplemente una adaptación modificada del Ramayana. Y en definitiva, esta batalla, estas guerras del Kurukshetra, debieron de existir en algún punto de la historia que no conocemos porque hubo algún tipo de reinicio o reseteo, probablemente a través del diluvio, donde estos dioses tuvieron que rehacer sus cultos y su historia. Pero eso será otra cuestión que analizaremos otro día. Bueno, amigos, y con esto y un bizcocho, Ramayana a las 8, el Ramakán a las 8. Estas figuras son las de Wanorhank y Virogahok, o algo así. Uno de los motivos recurrentes de este templo es el tema de las figuras guardianas y custodias de los templos, de las pequeñas capillitas, de estos pequeños altares que tenemos aquí, como la pequeña o la Virgen que rodea, por ejemplo, la mezquita catedral de Córdoba, y esos pequeños altares distribuidos, incluso en puntos de la geografía, en el mismo occidente. Pero tenemos aquí estas entidades custodias, estos dos grandes dioses guerreros, de aspecto draconiano, feroz reptil, no es humano en absoluto, que custodian la entrada del templo. Hay 6 figuras gigantes en el templo y otras pequeñitas para proteger la estupa. ¿Qué puede ser esto? Otra de las concomitancias que vamos a ver con los cultos que nosotros conocemos, los caucásicos y Europa y Occidente, en definitiva, es la referencia al toro, al culto bovino, en este caso, que sí aparece reflejado en la Biblia que Yahvé prohibió. No hagáis más culto al toro. Ahora haréis un culto a mí y al Dios Yahvé como vuestro único Dios.
como si hubiera habido una sucesión o sustitución de cultos. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos dos entidades más, Tosanquiwón y Tosanimán, otros dos guardianes que custodian la puerta de este templo. Pero no lo perdáis, porque aquí tenemos más guardianes draconianos, cada uno con su nombre puesto en la puerta. Me gustaría enseñaros algo muy interesante, es que tenemos ahí esa especie de campanas, estupas budistas, pero fijaros bien la blanca de la izquierda del todo o del extremo, que parece un vimana volador hindú. ¿Por qué es tan importante esto? Pues lo descubriremos, pero fijaros bien si es importante que tenemos aquí alrededor de esta estupa o de esta campana, tenemos aquí una serie de demonios que rodean y de figuras demoníacas que son custodios y guardianes de esa estupa. Qué importante tiene que ser para que la sujeten esa serie de entidades que estén alrededor para espantar al enemigo, al invasor, al humano solamente o a otro tipo de energías enemigas. Puede que estemos hablando de energía y no de seres de carne y hueso tal y como los conocemos. Es lo más probable. Fijaros bien que cada uno de estos seres que custodian las puertas gigantescos tiene su propio nombre y apellidos. Razón por la cual es como si el hecho de crear ahí una especie de estatua al que se le da un nombre genera en el mundo etérico una entidad custodia real con su propia idiosincrasia y su propia manera de percibir el mundo etérico. Finalmente, una curiosidad tras la estatua del curandero, que para mi gusto es más fea que un frigorífico por detrás. Me gustaría que se vieran esas vitrinas, que aquí colocan directamente una campana que es el capacitor. Donde nosotros vivimos colocan la Virgen del Rocío, la Virgen de lo que sea, la Virgen del Carmen. Pero fijaros bien lo que aquí ponían directamente, un vimana. Y vamos a abandonar el recinto del templo del Gran Buda Esmeralda para pasar a la zona del Palacio Real, la residencia de los reyes de Tailandia. Muy bonito, muy majestuoso, grandes espacios, un intenso calor durante todo el día, y voy a compartir con vosotros algunas consideraciones finales que me evocaron la estancia por ese lugar. Pero fijaros qué entidad guardiana que sujeta dos serpientes se encuentra en el techo. Es una figura que se encuentra no solamente en el Gran Palace y en el Gran Buda Esmeralda, sino que es una figura que he estado viendo por toda Tailandia, incluso por las autopistas y muchísimos edificios. Por ejemplo, aquí en Bangkok lo vi el primer día enfrente del hotel donde me alojé, en la Casa de la Seda o la Compañía de la Seda. Es una entidad pájaro de águila, pero que en otras representaciones más bien parece un reptil. Se dice en alienología que el águila es el emblema de la facción draconiana, mientras que el reptil puro y duro de la facción reptiliana, siendo la draconiana de mayor envergadura o rancio abolengo. En cualquier caso, parece una constante la existencia de dictaduras militares y el empleo de este tipo de simbología esotérica de antiguos dioses. Ahí lo dejo. Estoy dentro del Gran Palacio todavía, en otra de las dependencias, y lo que veo por todos lados, que aquellos vimanas hindúes son no solamente pequeños templos que existen en cada tienda o en cada puesto, sino los dinteles de las ventanas. Todo esto es un inmenso super vimana. Vimanas dentro de vimanas. ¿Todo para qué? Para conseguir, y todo parece ser para recoger ese tipo de energía flamígera que siempre se representa como un dragón, que es esa energía vital representada como un dragón. Las mentes entrenadas lo comprenden perfectamente porque todo está deconstruido, decodificado en grabados complejos, porque la mente del predador energético es compleja y barroca, pero está perfectamente plasmado. Esto es alucinante. Gracias a todos por estar ahí, y el calor que hace aquí, la flama que hace, a mí se queda. Y finalmente, amigos, vamos a salir por esta salida. ¿Por dónde va a salir? No va a salir por la entrada. Salir por esta salida, esto es un pleonasmo. Y tenemos ahí arriba, no un vimana, sino una especie de flama hacia arriba, y esto engarza con el gótico flamígero. Me gustaría que vierais mi programa sobre la Torre de los Clérigos en Portugal, ¿vale? Donde se habla del gótico flamígero. Y aquí tenemos otro estilo hindú flamígero, ¿vale? Para que veas cómo se reeditan las formas de cosecha energética y de creación de templos, pero todo responde a un patrón muy concreto y muy determinado, ¿vale? Así que bueno, nos vamos a pirar
y espero que haya sido todo esto de vuestro gusto, ¿vale? Y que hayáis aprendido mucho y sobre todo que os planteéis preguntas del mundo que habitáis. Y campana y se acabó, como decía el programa de televisión español tan antiguo, campana y se acabó. Y aquí tenemos esta campana o esta estupa budista gigantesca con el que vamos a despedir el vídeo desde el Gran Palacio, donde hemos examinado la leyenda del Rey Mono y de Hanuman, y en este caso la historia de Rama, como el fino en rama, canela fina como el fino en rama. Gracias a todos por estar ahí, más y mejor en futuros programas de Un Salto Cuántico, y que sepáis que está haciendo un calorín tremendo en el Gran Palacio, pero bueno, no importa, se hace con muchísimo gusto. Gracias y nos vemos.